entrega de la historia oculta de Ramón Valdés. Sensacional historia. Bienvenido, Héctor. Exactamente, muchas gracias. Vamos a hablar de su entrada a la famosa vecindad del Chavo. ¿Cómo conoció? Aunque conoció a infinidad de grandes celebridades durante su paso por el cine, Ramón Valdés cautivó a uno de los humoristas más importantes de México, Roberto Gómez Bolaños Chespirito, quien lo llevaría a tener fama mundial. Empezó también a trabajar en televisión y había dos actores cómicos muy famosos, Viruta y Capolina. Y Roberto Gómez Bolaños era el que escribía tanto las películas como el guión del programa de televisión. Y mi papá había trabajado alguna vez con ellos. Yo siento que ahí fue, si no me equivoco, el primer contacto de Roberto como escritor atrás de cámaras, viendo al actor Ramón Valdés, pues actuando, ¿no? Anteriormente sí trabajó con Roberto Gómez Bolaños en una película, pero los dos como actores. Ahí es donde Roberto Gómez Bolaños descubre el talento, el histrionismo de Ramón Valdés y se queda impactado. Y que por cierto es una película donde actuaba Mauricio Garcés, eran 3 episodios, ellos trabajan en el último episodio, Chespirito con Ramón Valdés, y ahí dice, bueno, este señor de dónde lo sacaron, dice, me hacía reír, era contagioso. Luego de los primeros acercamientos entre Gómez Bolaños y Valdés, Chespirito no dudó en llevarlo a uno de los sketches más exitosos de principios de los años 70. Ahí empezaron con un sketch de La Mesa Cuadrada, donde mi papá era el briago ahogado, Ramón Valdés y tirado al anís. Estaba María Antonieta de las Nieves, que era la mococha pechocha, era el doctor Chapatín, que era Roberto, y el profesor Girafales, ¿no? Fue la primera vez que nosotros vimos ya a mi papá en televisión. Ahí lo jala, y lo jala porque sencillamente ya había trabajado con él. Es decir, no era alguien que iba a probar, y que curiosamente ese programa tenía un altísimo rating y Gómez Bolaños decide suspenderlo, pararlo, para empezar con los siguientes proyectos. Había una locación donde estaban los genios en la mesa. Por cierto, él hacía de un alcohólico, el personaje tirado al anís, estaban en pleno ruedo, estaban conversando y de momento se sueltan una vaquilla y la vaquilla se va, porque esa era la idea del programa, se va directo contra el centro. Todos salieron volando, el mismo Chespirito salió corriendo porque esa era parte de la escena, y el único que se aguantó como forjado era Ramón Valdés, y el novillo sí le dio un golpe en el abdomen, y lo movió. Claro, causó mucha gracia, pero pues salió airoso de esa locación. Debido al éxito de esto, Chespirito decidió crear varios programas que mezclaban al mismo elenco, entre ellos El Chavo del Ocho. Y ahí saltaría a la fama uno de los personajes más entrañables del entretenimiento de habla hispana, Don Ramón. Chespirito o Roberto Gómez Bolaños vio a mi papá como era. Porque mi papá usaba sombrero azul y playera negra o blanca y jeans antes de entrar al programa de televisión. Tenemos películas originales de Super 8 donde ves a mi papá vestido de Don Ramón antes de ser Don Ramón, o antes de trabajar con Roberto. Tú sé tú. Y entonces entra ya mi papá como Don Ramón, al principio no con el sombrero azul o con la playera negra, pero no es que haya creado Roberto el personaje de mi papá o de Don Ramón, simplemente integró a Ramón Valdés, como era, al programa. Y de hecho hay personas que dicen, es que Don Ramón no actuaba. Claro que actuaba, pero era muy parecido a lo que era la vida cotidiana de mi abuelo. Creo que fue el único de los actores que no necesitaba una dirección en específico, un libreto, el único que no requirió vestuario especial, el único que se comportaba como era él, ¿no? O sea, sencillo. Y siempre decía eso, yo quiero ganar dinero, pero sin trabajar. ¡Que no hay nadie! ¿Cómo que no hay nadie? Que no hay nadie que toque tan bonito la barriga, señor Puerta. Digo, perdón, señor Barriga, perdón. Y dígame, ¿qué se le ofrecía? Se me ofrece que me paguen el dinero de la renta. Don Ramón de inmediato se ganó el corazón de los televidentes y altos ejecutivos de la televisora donde se transmitía el programa. Incluso lo llegaron a apreciar mucho.
toda una determinación de la empresa, de las altas esferas, que nadie podía fumar, so pena de que serían inmediatamente despedidos. O sea, porque la cantidad de cigarros que se dejaban y de lo que se consumía, el humo en los foros, era terrible. Menos a uno, que fue Ramón Valdés. Ramón Valdés era el único que estaba autorizado para fumar dentro del foro. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.